Un saludo muy cordial para todos ustedes, las personas que verán este video, y también para los hermanos en Cristo. El título de este video es El Anticristo. ¿Qué se dice o ha escuchado usted del Anticristo? ¿Qué idea tiene usted del Anticristo? Vamos a ver 3 cortos de video para que observemos lo que el mundo piensa del Anticristo. ¿Quién será el anticristo? Es una pregunta que los cristianos se han hecho durante siglos. Ahora un pastor argumenta que el falso Mesías al final de los tiempos será musulmán. Paul Strand de CBN News se reunió con este pastor para hablar del tema. A través de los siglos, las personas se han equivocado una y otra vez sobre la llegada del anticristo, ese violento dictador mundial. Pero el doctor Michael Youssef del Ministerio Mundial Leading the Way cree que ahora las condiciones están listas para la venida del maligno. Lo que el doctor Youssef encontró y describe en su libro End Times and the Secret of the Mahdi es como lo que está ocurriendo justo ahora en el mundo, lo que da pie a esos eventos que se profetizaron en Apocalipsis. Llegué a la conclusión que estamos llegando a un periodo nunca antes visto en la historia. Youssef es oriundo del Cairo y ama profundamente a los islámicos, pero cree que el Islam está abriendo el paso para los días oscuros del anticristo. Así lo muestra el video. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Dice el versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón, que es Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que es el diablo, que había dado autoridad a la bestia, que es el anticristo. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Vamos a pedir al Señor. La gran tribulación. Y estábamos hablando con Dr. File sobre cómo se ha encarnado el anticristo a lo largo de la historia. Y estamos hablando de Napoleón. Sí, y esto es simplemente las centurias que hablan y que asocian a Napoleón con el primer anticristo. Me excusan, ¿no, verdad? Pero ¿qué dice Nostradamus sobre el segundo anticristo? Que su nombre encriptado es Hister. Entonces uno tiene que buscar el nombre de Hister en algún líder, bueno, de los siglos pasados, etcétera, y muchos lo asocian a Hitler. Ahí podemos apreciar, hemos visto 3 cortos de video en los cuales hay diferentes interpretaciones o apreciaciones del anticristo. En el primer video observamos que siempre al anticristo se le denomina como un personaje humano, un dictador mundial que dominará el mundo y que va a venir en el futuro nuestro. Y que se espera de acuerdo al Apocalipsis, cuando el Apocalipsis nunca ha nombrado al anticristo. Y dice que será musulmán. El otro video donde aparece una persona religiosa que está vestida de blanco, relaciona al anticristo con la bestia del Apocalipsis capítulo 13.
Incluso él, si ustedes lo notan, pueden repetirlo después más adelante, en el versículo 4, la persona dice que la bestia es el anticristo, cuando el Apocalipsis solamente designa el símbolo de la bestia. Repito, el Apocalipsis nunca nombra al anticristo. En el tercer video podemos apreciar a un personaje chileno de la televisión chilena, el Dr. File, el cual dice que según las centurias del vidente Nostradamus, el primer anticristo fue Napoleón Bonaparte y que el segundo anticristo es Hitler. ¿Por qué? Porque en la centuria de Nostradamus sale encriptado el nombre Hit y se lo atribuyen a Hitler. Y son esos personajes ya han fallecido. Entonces ahí podemos nosotros ver el concepto que tiene el mundo del anticristo. ¿Qué concepto tiene usted? También tiene el concepto de que cuando venga el Papa Negro, cuando haya un Papa de raza negra, dicen que va a venir el juicio final. Piensa que el anticristo también va a ser un dictador mundial que se va a apoderar del mundo y se va a ir contra la religión. Piensa que es un nuevo orden mundial o es el poder económico de las potencias. Bueno, si piensa así, vamos a ver lo que dice realmente las Escrituras, porque las Escrituras, la Biblia, habla del anticristo. Y especialmente lo habla las cartas de Juan. Veremos las cartas de Juan, qué es lo que nos dice del anticristo. Veamos las Escrituras en las cartas de Juan. Aquí nos dice, en la carta de Juan, vamos a leer primera de Juan 2 del 18 y el 19. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo. Aquí dice el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahí podemos apreciar, hemos podido apreciar que el apóstol Juan nombra al anticristo. Pero primeramente vamos a hacer una introducción a las cartas del apóstol Juan. En la primera carta y en la segunda carta nombra al anticristo el apóstol Juan. Las cartas del apóstol Juan fueron escritas alrededor del año 95 y 96 después de Cristo, cuando el apóstol Juan ya era de avanzada edad. El apóstol Juan era el más joven de todos los apóstoles, pero aquí al escribir sus cartas, que fueron 3, él ya era de avanzada edad. Y él en sus cartas principalmente, primera y segunda, él está protegiendo a la iglesia de un ataque de una filosofía herética que se denominaba gnosticismo. Esta filosofía afirmaba que todo lo material era malo, el cuerpo humano era malo, una silla era mala, una mesa era mala, todo lo material era malo, pero todo lo espiritual por naturaleza era bueno. Entonces uno, si tenía un deseo del cuerpo, había que dejárselo, que lo deseara y darle en el gusto, porque el cuerpo por naturaleza era malo, pero el espíritu, como era bueno, siempre se mantenía en un estado de aceptación a Dios. Entonces se había originado
una doctrina de libertinaje. Ese era el gnosticismo. Y aquí Juan está atacando especialmente una de esas ramas que se llamaba el docetismo. ¿En qué consistía el docetismo? El docetismo enseñaba que Jesucristo no era de carne y hueso, tenía la apariencia de hombre, pero era puro espíritu. No era humano, era puro espíritu. Entonces, el apóstol Juan en estas cartas está combatiendo esta creencia de herejía. Repasemos nuevamente la palabra de Dios, específicamente el primer versículo que habíamos leído. Primero es Juan 2 ahora, teniendo el concepto ese de la introducción. Hijitos, dice, los trata con cariño porque él ya es, a los cristianos, porque él ya es de avanzada edad. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene. Habían oído hablar del anticristo ya, se le había anunciado a los cristianos de los tiempos de Juan. Y así ahora han surgido muchos anticristos, está diciendo así ahora. O sea, en los tiempos de Juan han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Juan está diciendo que ellos, en el año 96 aproximadamente después de Cristo, estaban viviendo los últimos tiempos. Y dice, salieron de nosotros, hablando de todos estos que creían en la doctrina herética del docetismo, que salieron de nosotros porque eran cristianos a los cuales turbaron con estas doctrinas, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Se separaron de ellos, salieron de la iglesia porque fueron engañados por esta doctrina. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Salieron para que ellos se dieran cuenta que no todos son aceptables a Dios. ¿Qué podemos ver con esto? ¿Qué podemos apreciar? Podemos apreciar que en los tiempos de Juan les dice que ya había el anticristo. Ya estaban ahí los anticristos, que habían salido de ellos, habían sido cristianos, como yo le había explicado. Y les dice que ya es el último tiempo, o sea, ellos estaban viviendo los últimos tiempos en el año 96 después de Cristo. ¿Cómo vamos a verificar que se estaban viviendo los últimos tiempos? Vamos a ir a la palabra del Señor, a la palabra de Dios. Iremos a la palabra de Dios, lo que hayamos visto ya, y vamos a ver en Hebreos 1 del 1 al 2. En el libro de Hebreos dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué está diciendo aquí el autor inspirado de Hebreos? Está diciendo que Dios habló muchas veces y de diferentes maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas. Aquí se está refiriendo a los tiempos del Antiguo Testamento, que le habló a los antepasados por medio de los profetas. En estos postreros días, hablando de los postreros días, nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo. O sea que cuando Cristo vino a la tierra y empezó a proclamar el Evangelio, empezaron los postreros días para la humanidad. Porque dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Si continuamos,
con otros versículos aclaratorios, en 1 de Pedro 1, 18 al 20, dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Que los cristianos han sido rescatados de una vana manera de vivir la cual tenían de sus antepasados, pero fueron rescatados de esa vana manera de vivir no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo en su redención, como de un cordero sin manches y contaminación, porque eso fue Cristo, el cordero de la expiación que quita el pecado del mundo. Y dice que, refiriéndose a Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, o sea, desde que antes que se hiciera todo, Dios creara todo, ya tenía en su plan que tenía que venir Cristo al mundo a redimir la humanidad. Pero, dice aquí, manifestado, esta manifestación se refiere al ministerio terrenal de Cristo, cuando vino aquí a la tierra. Manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí nuevamente asegura Pedro que los postreros tiempos son los que se estaban viviendo cuando Cristo vino al mundo a predicar el Evangelio y a hacer el sacrificio por la humanidad. Entonces la humanidad, desde que nuestro Señor vino a hacer su ministerio y murió en la cruz y cumplió toda su misión, empezó como una cuenta regresiva para toda la humanidad. Hemos estado viviendo los postreros tiempos. Entonces, viendo todo esto que hemos visto, ¿qué podemos decir? Que cuando está hablando el apóstol Juan en sus cartas de los postreros tiempos, que el anticristo ya está ahí entre ellos, no está hablando. Algunos trasladan estos postreros tiempos que habla Juan, lo trasladan para los tiempos futuros nuestros. Es un error de interpretación, porque ellos ya estaban viviendo los postreros tiempos ahí, Juan en sus cartas. O sea, el anticristo ya estaba ahí, que eran los que estaban engañando a los cristianos con su doctrina del docetismo. Lo vamos a ir viendo. Vamos a ir a palabra de Dios. Vamos a seguir con la primera carta de Juan en el 2:22. ¿Qué nos dice hablando? Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Aquí está diciendo el apóstol Juan que el mentiroso es aquel que niega que Jesús es el Mesías, porque Cristo en griego es el equivalente a Mesías en hebreo, es el ungido, el elegido. El que niega que Jesús es Cristo, este es un anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, anticristo no es una persona nomás, anticristo es una condición contraria a Cristo, que niega primeramente que Jesús es el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Está hablando el apóstol Juan.
Sigamos con otro versículo. Aquí podemos ver el versículo 1 de Juan 4, del 1 al 3. Aquí vamos a ver cosas aclaratorias. Amados, les dice a los cristianos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Él ya está diciendo que en su tiempo le está advirtiendo a los cristianos en el año 96 después de Cristo en sus cartas, que no crean a todo espíritu, porque han salido muchos falsos profetas por el mundo. Y miren, aquí continúa en 4.2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Lo primero que le dice, ¿cómo van a conocer el Espíritu de Dios? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Por qué? Porque el docetismo en su tiempo estaba enseñando que Jesucristo no era de carne y hueso. ¿Se acuerda que les recordé? Que era puro espíritu. Estaban negando la encarnación del verbo, los gnósticos docetas. Entonces le está aclarando que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, el que dice que viene en carne. Y todo espíritu, dice acá, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y estos eran los docetas, los gnósticos, que decían que Jesucristo era puro espíritu, no era de carne y hueso. Ha venido, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Todo el que niega la encarnación de Jesucristo es un anticristo. Tiene el espíritu del anticristo. El cual vosotros, le dice a los destinatarios de la carta, habéis oído que viene. Y que ahora, mire cómo dice aquí, y que ahora ya está en el mundo. O sea, Juan está asegurando que ya está en los tiempos de él en el mundo. Lógicamente, porque los docetas, los gnósticos docetas enseñando que Jesucristo no era de carne y hueso, era puro espíritu, eran unos anticristos engañando a los cristianos. Continuando nosotros podemos ver que anticristo no es, y ya está en los tiempos de Juan, no es un ser, es una condición de persona herética, hereje, que se va en contra de la doctrina cristiana. En este caso, en los tiempos de Juan, eran los gnósticos docetas. Continuando con la palabra de Dios, vamos a continuar con palabra de Dios. ¿Qué nos dice? En la segunda carta de Juan del 1, 6 al 8. Dice, y este es el amor que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Miren, nuevamente dice, Juan le está diciendo a los destinatarios su carta en el año 96 después de Cristo. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién eran estos? Los gnósticos docetas, porque ellos decían que Jesucristo era puro espíritu, no era de carne y hueso. ¿Quién esto hace? Es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cuídense para que reciban la vida eterna, que es el galardón. No le hagan caso en los tiempos de Juan a estos anticristos que están hablando y diciendo que Jesucristo no vino en carne, cuando la realidad es que Dios
se encarnó en la persona de Jesucristo y se hizo hombre de carne y hueso. Y se entregó por nosotros. Y al tercer día resucitó entre los muertos y ascendió a los cielos. Esa es la verdad. Lo que estaban negando los gnósticos docetas. Eso lo negaban los gnósticos docetas. Entonces, ¿qué podemos decir sobre el anticristo? ¿Es una persona a nivel mundial? No. En los tiempos de Juan eran los gnósticos docetas que estaban negando la encarnación de Dios en la persona de Jesucristo. Y eran los anticristos. Entonces ellos siempre han existido. Hoy en día, desde los tiempos, ¿quién es un anticristo? Una persona atea es un anticristo. Porque no cree en Dios ni cree en Cristo, ni cree en que Jesús es el Hijo de Dios y que fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Quién más es anticristo? Aquel que niega a Cristo, aquel que dice, no, si Cristo no es el Hijo de Dios, no es Dios hecho carne. Entonces, estimados oyentes y todos los que me escuchan, el anticristo que se habla hoy en día de que va a venir en el futuro no tiene ninguna base bíblica. El Apocalipsis nunca nombra al anticristo. El que nombra al anticristo son las cartas de Juan y lo especifica muy bien como yo se lo expliqué. ¿Qué debemos pensar ahora entonces? ¿Cómo debemos afirmar nuestra verdad? Debemos afirmar nuestra verdad en la Biblia, en que los anticristos es una condición humana contraria a Cristo que niega la encarnación, que no cree en Él, que no cree que el Hijo de Dios, que no cree nada en su divinidad. Es un anticristo. ¿Se acuerdan en el video que hice del hombre de pecado? Que era una actitud de hombre en contra de la ley de Dios. Estos gnósticos docetas de los tiempos de Juan en el año 96 también eran unos hombres de pecado que estaban yéndose contra la ley de Dios, negando la encarnación del Verbo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya estaba, como decía, en acción el misterio de la maldad. Solo que Juan lo tenía retenido ahí, ¿ven? Porque Juan era el apóstol más joven y en el año 96 después de Cristo todavía aún estaba vivo. Le faltaba escribir el Apocalipsis cuando está escribiendo las cartas de Juan. Y ahí podemos apreciar de que los apóstoles lo tenían frenado. Y cuando muere Juan, ahí viene, como dijimos, la apostasía, el hombre de pecado, toda la iniquidad, estos anticristos que negaban la encarnación del Verbo. Entonces, hasta el día de hoy, estimados hermanos, hemos siendo atacados con anticristos, que son una condición de persona no creyente en la encarnación del Verbo, no creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y Dios encarnado. Esa es la verdad bíblica, estimados, y es la que les he traído. Así que espero, estimados oyentes y personas que ven este video, que les haya servido para esclarecer la verdad con las Escrituras. Muchas bendiciones para todos ustedes y que Dios siempre les proteja.